Bueno, hola a todos padeleros, bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel. Hoy venimos con técnica, review de material, es un poco las dos cosas. Es un poquito de todo hoy. Estamos con Jesús, ya lo conocéis de otras veces, aquí os dejo su Instagram, aunque lo conocéis más que de sobra, delantero09. Y lo primero, muchas gracias por estar en el canal. A ti siempre es un placer estar aquí contigo. Vamos a hacer, bueno, primera parte, vamos a ver ejercicios para poder transicionar desde el fondo hacia la red, ¿vale? Para ver cómo hacer eso contragolpe. Vamos a trabajar chiquita, vamos a trabajar el globo, que tengo que deciros que lo petaste con los globos. Lo peté, ¿no? Sí. La gente se sorprendió, pero lo hice bien, Sí, ¿eh? la gente te daba caña, perdonaba. pero ojo, metió más bolas que los profesionales a día de hoy no lo han hecho mejor que tú. O sea que... De momento bien. Ahí tienes el récord. Y vamos a trabajar también un poquito lo que, como os digo, transiciones hacia la red. Así que quedaros porque vamos a hablar de técnica, sobre todo vamos a hablar de táctica y también te voy a preguntar, estamos justo, se está haciendo la presentación de la edición Master de estas dos palas, la Metal Bond y la D-Power. Ya las conocéis, yo os dejo por aquí un enlace para ver la versión básica, pero bueno, esta es la versión con la que van a competir en los Master y merece la pena, así que empezamos con ello, ¿no? Empezamos, yo estoy listo y con estas maravillas se tiene que dar bien, seguro. Pues vámonos al fondo de la pista. Vamos allí. I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate. Can I have it for free? I'm an explosion, that smile's gonna be the end of me. I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate. Can I have it for free? I'm an explosion. Bueno, primer ejercicio que vamos a hacer ahora, Jesús, lo que vamos a hacer es cómo pasar hacia la red, cómo hacer esa transición y sobre todo cómo implicar la chiquita en el juego. Uno de los errores que comete el jugador cuando comienza es querer tirar la chiquita con todo, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez tirar la chiquita desde un sitio donde luego no consigues hacer pie? Entonces, el primer ejercicio yo te voy a tirar 3 pelotitas picantes, Vale. ¿vale? Complicadas, Vale. que las tienes que defender, principalmente por abajo. Vale. Que fíjate, ahora hace calor, si levantaras un globo malo, ¿qué sucedería? Se me va a ir a tomar por saco. O te pegan. Bueno, eso también. Las tiras fuera o te pegan. Eso pero. Entonces aguantamos 3 pelotas por abajo. Y si me dices dónde, pues al centro de la pista. Vale. O sea, no tengo que hacer chiquita, puedo... Tú juegas elegir ahí y ya está. Vale. raso. Vale. Pero en algún momento yo te voy a tirar una con un buen rebote. Vale. Y ahí es donde vamos a aprovechar, fijaos, si pintáramos, que os lo estoy pintando ahora mismo, zona roja, zona ámbar y zona verde. Si desde la roja me tiras la chiquita, no hay manera de llegar a la red para meter presión. Entonces la chiquita la vamos a utilizar desde la zona ámbar si estás muy rápido. Si sale galán, lo hace de la zona ámbar si quiere. Si lo hace de ahí, sí. Desde la roja. Y en tu caso solamente cuando lleguemos a la verde, que es Vale. ya cuando nos estamos acercando a la línea. Y ahí vas a jugar una chiquita a media velocidad y nos vamos para adelante. Vale. Si me has ganado la red como corresponde, te voy a regalar una pelotita aquí, después de la chiquita, Para que volear. tienes que jugar por el centro, lenta. Vale. Y la idea, para los que estáis en casa y lo queréis practicar, es hacer esto y repetirlo, que os tire las pelotas si queréis vuestro amigo o incluso voleando, para que tú en el momento que localizas una bola cómoda en la zona verde, te vayas para la red. Vale. ¿Lo tienes claro? Clarísimo. Vamos al lío. Lo primero, pelotas complicadas. ¿Vale? No pasa nada. Muy cortito el armado. Esa es. Vale. Es importante que recuperes también bien la posición. Ahí está. Complicada. A ver, esta sí te gusta. Y arriba. ¡Ay, qué pena! Perfecto. No pasa nada. Esto era el error que quería corregirte y que nos pasa a muchos, ¿eh? Fíjate que aguantas 3, 4, 5 pelotas, Te vienes arriba, ¿no? consigues hacerlo, te queda aquí la bola y te llenas de pelota y le pegas fuerte. En este caso puede entrar o no entrar, pero claro, después la bola rebota detrás. Entonces aquí tienes que respirar. Jugar lento, hay que jugar inteligente. Vale. Sí. Fíjate que estás fuera de zona, tápame un poquito mejor el rincón. Sí. Siempre tienes que volver ahí, ¿eh? Vale. Voy. ¡Ay! Cortito el armado. Joder. Estás dando muy fuerte, ¿eh? Vale, una más, venga, baja el culete. A ver si te gusta. Déjala, vale, arriba. Mejor. Pero fíjate todo lo que te ha rebotado, ¿eh? Vale. ¿Vale? Y me debería rotar menos, ¿no? Sí, y además, esto es un truco para ti y para los que están en casa. Esto sería la vida útil de la bola cuando genera mucho rebote. Me he equivocado con una volea, te doy un montón de rebote, la bola hace esto, sube, sube, vuela, 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 vuela. Tú has elegido golpearla aquí. Vale. Si hubieras esperado un poquito más, la hubieras cogido más baja, pero más cerca de la red. Y fíjate que desde aquí Es verdad. ya estás ahí. Entonces, Vale. O sea, aprovecha la parábola. La acompaño y sigo, ¿no? Correcto, Vale. mira, vamos a hacerlo otra vez. Yo te la voy a tirar Vale. aquí. Espera un poquito más. Espera, espera. Correcto. Claro, pero... o sea, eso ya ahí se complica, Igual, ¿eh? pero por encima de la red. Pero ¿entiendes el concepto? Sí. Estaríamos ganando tiempo. Vale.
Oh, ¡magnífico! Venga, que te lo has ganado. A ver, espera. Mucho mejor. Y lento. Chavales, likes y las meto todas. Ahora cuando falle la primera. Like and subscribe. Vamos allá. Espera, no, eso no ha contado. Que no. Se la he tirado mal. Que no, que es el micrófono que se me mueve. Venga. Venga, vuelve a tu rincón. Ahí está. Vamos, cortito al armado, Jesús. Cortito. Hostia. Venga. Va, métete abajo. Vamos. No, tío. Más corto. Vale. Venga, sigue defendiendo. Tío, pero... No te lo has ganado. ¿Tanto? Sigue. Venga, a ver ahora. Aprovechala, vente con ella. Muy bien. Ha rebotado mucho. Mucho, ¿no? No puede salirte la pelota de la línea, claro, porque imagínate. Si Vale, tú pero entonces la freno yo. Claro, mira. Vale. Hazla conmigo. Rebota mucho, te metes. Perfecto. Vale. Pero un poquito más larga, ¿no? Un poquitito más. Vale. Pero claro, es que la anterior, fíjate, rebotaba tanto que a nada que yo me venga aquí atrás, Vale, te la recupero. Me tengo que ir bien atrás a por ella. vale. Venga, la última serie. Va. Complicada. Vale. Complicada. Venga. Maneja la distancia. Y a ver ahora, métete. Muy bien la chiquita. Y ahora. Ahora sí. Esta sí, quedaros con esta sí. Pero tío, esas bolas son muy difíciles. Porque es como que se me va el cuerpo. Claro, hombre, te la estoy haciendo picantona. Te la estoy tirando difícil. ¿Te has quedado con este? Sí. Vamos al siguiente ejercicio. Siguiente punto. Vale. Vamos a ver cómo ganamos la red, ¿vale? Pero de otra manera. Antes estabas defendiendo ya directamente. Yo te estaba masacrando ahí con la salida de pared, ¿vale? Pero ahora tú vas a estar en la red. Entonces te voy a tirar una volea, un par de voleas, 3. Cuando yo vea que tu volea no es buena, porque ha rebotado mucho, te voy a sacar del globo. Vale. ¿Vale? ¿Y te la puesto ya y sacar de la pista? Si sabes, sí. Vale, pues no sé. Sí, vale. sí, no. Que pase del globo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a retroceder a esa pelota. Primera pregunta, tú estás en la red, ¿cómo correrías a esa bola? Si hiciéramos una sombra, imagínate, una pelota imaginaria, ¿cómo te moverías? Pues lateral. A ver cómo lo harías, a ver. Pues depende de a qué lado me vaya. Pero o así, o si no la veo, pues ahí y mirándola Vale. para colocarme. Ok, esa es una opción. Generalmente, si no tienes muy claro si llegas o no llegas, Entonces me das la vuelta, ¿no? claro. Vale. O sea, si no lo tienes muy claro, te vas de lado. que para mí es Pero más si cómodo. claramente ya es eso, pues es decir, vaya, que globo más bueno, me voy. Que yo no sé si les pasa a ellos, pero a mí me pasa que si me doy la vuelta ¿Sí? y luego me giro, me lío de dónde apunto la bola. Puede pasar. Entonces quizás lateral es como que ya estoy preparado para pegarla. Eso depende de vosotros, es verdad. O sea, siempre, no hay nada ni bueno ni malo. Todo tienes cosas a favor y en contra. La ventaja de correr hacia ella es que vas más rápido. La ventaja de correr de lado es que estás Mirando no pierdes la referencia, ¿vale? Entonces, en función de lo rápido que seáis o al nivel al que juegas, fijaos que los jugadores no siempre hacen una cosa, pero cuando quieren llegar rápido y potente, van para atrás y se plantan, ¿vale? Eso dependerá de ti. Pero sí que es importante que cuando llegues, tú decidas. Si el globo te ha quedado bien altito y te da un buen rebote, Hacer bajada de pared. ¿vale? Vamos a salir para abajo, vamos a salir hacia abajo, Vale. ¿vale? Y vamos a salir con bajada, pero no la vamos a partir. Vale. Lo que vamos a buscar es en esa transición Ganar la- es que entre con mucho angulito, Vale. que le caiga a los pies, ¿vale? Lo que has hecho antes. Alguno que está al otro lado nos estará diciendo, ya claro, pero es que si todo el rato que te tiro un globo sales de pared me voy a pegar y te la voy a bloquear. Hay que hacer globito también. Exacto. Y lo vas a manejar tú. Vale. Es decir, pelota que te da rebote y te gusta, para abajo. Pelota que no te da tanto rebote y se te queda un poquito más pegada, levantas el globo. Vale. ¿Para qué levantamos el globo? Para ganar la red y también para que el de allí no se pegue. Vale. ¿Lo tienes claro? Clarísimo. Primera parte, presionar con la volea y que no rebote. Segunda parte, desplazarte rápido y yo salir de pared o globo. Hecho, vamos allá. Presióname bien con la volea. Bien. Tiro variado, ¿eh? Esa rebotó. Estoy. Muy bien. Perfecto. Bien ejecutado. Bien, perfecto. ¿no? Bien, ¿Lo ¿no? tienes? Sí. Vamos otra vez. ¡Qué buena! Rebotó. ¿Ven? Uy, qué fuerte. Esa la tienes que jugar más lentita. Más aún. Más lentita. Vamos allá. Buena volea. Controla. Bien voleado. Mientras no te equivoques, yo sigo por abajo. Ahí ya te has equivocado. Venga. Estoy en la red. No, Vamos esa- a hacer otra vez. Vale. Te digo por qué. Porque esa pelota... Sí, va. Me Me llega venía para volear a aquí. ti. ¿Sí? Vale. Vamos otra vez. Vale, ¿y por qué me he equivocado en esa volea? ¿Te has en la volea? Sí. Porque la has jugado demasiado profunda y te rebota. Vale. Fíjate que normalmente cuando vamos a hacer cesta, Vale. parece que cuanto más profunda la tiras es mejor. No, y no.
Hay un punto donde ya si te equivocas, bueno, si la tiras ahí tan mal no, pero te rebota más. Por eso Vale. cuando las estás jugando aquí sobre la línea son perfectas. Vale, Porque perfecto. esa es la súper molesta porque te va justo ahí a los pies. Vale. Si juegas a la línea es magnífica. Voy. Esa es buenísima. ¡Ah! Tú, es que no veo. Es que me he vuelto loco porque he metido una bola en el cesto, tío. Es verdad, no la habéis visto, pero la he metido en el Ha cesto. entrado. Voy. Límite. Vale. Vale. Ay, no. Uy, te saco del globo. Eso es. No, me he pasado 15 pueblos. No pasa nada. ¿Pero qué globo es ese? Fíjate que llevabas mucho tiempo sin tirar el globo. La decisión es buena, pero está mal ejecutada. Vale. Exacto. Vale. Bien decidido, mal ejecutado. Vale. Vamos otra vez. Vale. Bien boleado. Bien boleado. Te tiro la chiquita yo. Bien hecho. Ahora te saco del globo. A ver cómo te queda. Bien elegido. Perfecto. Y vuelves arriba. vale. ¿Vale? O sea, ahí salgo globo y vuelvo, ¿no? Muy bien, Jesús. Sí, sí, sí. Vale. Voy. Vale. Ay, perdón. Epa. No. ¿Te acuerdas de lo de girar los hombros, verdad? Sí, sí, sí. Venga, otro poquito. Vale. Vale. Esa es la última que te queda. Venga, si te gusta. Me has troleado. Te he troleado, ¿eh? Iba a hacer el amago, ¿eh? Venga, te saco directo, para que te luzcas. Joder. No, otra. Vale, te saco, dejas pasar o te gusta. Lo que quieras. Entra. Lento. Mete como el culo. ¡Vamos! Perfecto. Hostia, pero es difícil esa volea, en verdad, ¿eh? ¿Cuál? ¿La lenta? La última, tienes que pensar mucho ahí. Tienes que tener sangre fría, que es lo más complicado de todo. Jesús, dos preguntas te tengo que hacer. Primera, de lo que hemos hecho hoy, ¿qué te ha llamado la atención o qué has aprendido? Yo creo que lo que más, el hecho de tener cabeza en la volea, que no se me vaya, que me pasa muchísimo. Entonces me siento identificado porque siempre llego, la intento dar muy fuerte y no me ayuda. Y creo que eso mentalmente me puede ayudar a relajarme yo y ganar la red. Perfecto. Parte número uno. Parte número dos, segunda pregunta. ¿Qué has sentido con la pala? Sensaciones, pero no, o sea, no me interesa que me cuentes las especificaciones, que eso No, ya no, lo o tienen. sea- Sensaciones, en defensa y en ataque. Es verdad que llevo adaptado a metal por un tiempo, entonces me ha adaptado muy bien. Creo que es una pala creo que es muy agradable, muy confortable. Es verdad que son para mí palas un poquito difíciles de utilizar y que a lo mejor para un principiante pues le cuesta un poquito más, pero lo que me noto es muy suelto con ella y muy cómodo en todos los golpes. O sea, no noto que haya un golpe que se me complique más porque la pala me pese o porque se me haga más difícil. Si tuvieras que definir el perfil de jugador con que jugaría bien con esta pala o que le gustaría jugar con ella. Yo te diría que un jugador de ataque, ¿sabes? Un jugador que sea más bien agresivo y pegador. Perfecto. Al día para... Te has definido, ¿eh? No me he definido, pero he definido lo que seré. Y como tengo claro que lo voy a ser, voy practicando ya. Perfecto, por lo menos que la pala que no quede, ¿no? Exactamente. Bueno, pues nada, dejadme aquí abajo en comentarios preguntas que tengáis sobre el ejercicio, sobre la parte táctica. Fijaos que hemos hablado de seleccionar puntos de contacto, velocidades, transiciones chiquitas. Dejádmelo en los comentarios. Bueno, os dejo Instagram de Jesús, aunque lo conocéis mundialmente, pero os dejo su Instagram para que lo sigáis. Tiene el canal Padel for All que sale con todos los jugadores del circuito. ¿Te ha quedado alguno? ¿Puedo sacar? ¿O ya? Alguno falta, pero estamos en ello. Estamos en ello, estamos en ello. Estamos viajando por el mundo para conseguirlo. Bueno, la última, ¿con quién has grabado? Así que sea la bomba. Torito Aguirre. Ese. Pablito Aguirre. Ese es. Bueno, pues nada. Tienes que millones grabar de tú con gracias él. por estar. Yes, Se lo deseando dije estoy. y me dijo que tenía que ver si te daba él a ti la clase o tú a él. Me la da a mí seguro. Porque este hombre tiene, a ti te gustaría porque tiene esas técnicas, esas cosas que están fuera del pádel, ¿sabes? Sí, que sí, que sí. tú por mucho que enseñes un golpe, eso no existe, o sea... Totalmente de acuerdo. Así que yo os animo a que si le dais muchos likes, yo me encargo de que el Torito esté aquí con ¿Sí? Manu haciendo, yo me encargo. Venga, Prometido. que llegamos a 5.000 likes. Eso es, que se prometido y el Torito Aguirre ve. viene Tolito, aquí estás retado a desde mejorar aquí, tu pádel. te hemos retado. Bueno, gracias a todos. Chao, chao. Gracias, chicos.